Por venir aquí una vez más en esta noche que es un poco fría. Les habrán entregado a ustedes un libro que hemos titulado este año Cuadernos Comprometidos, que contiene las conferencias de los que se dieron en el tercer curso, en el año 2010, 2011 o 2009, bueno, no lo sé, el tercer curso. Es una edición de la Escuela de Ciudadanos y ha sido impresa por la imprenta de la Diputación Provincial, con lo cual le agradecemos ese favor que nos han hecho, igual que al resto de nuestros patrocinadores, la cadena SER y Unicaja. También agradecer, como no, al propietario del Castillo de Pilas Bonas, a Hilario Tolosa, que nos deje una vez más celebrar estos actos aquí. Y gracias, por supuesto, a la persona que esta noche va a hablarles a ustedes, a Soledad Becerril, la defensora del pueblo. Me van a permitir que haga alguna referencia personal en esta presentación esta noche. Dentro de muy poco, hará medio siglo que comencé a trabajar como periodista. En estos casi 50 años he conocido a mujeres extraordinarias, inteligentes, trabajadoras, comprometidas con la sociedad en la que vivían. Comenzando por Pilar, mi mujer, desde hace casi tanto tiempo como medio siglo. En la universidad tuve de compañera de curso y de pupitre a Soledad Puertolas, que pasó, como saben ustedes, también por esta escuela, y por poco tiempo fuimos compañeros de pupitre porque en el segundo curso de Ciencias Políticas nos echaron a los dos y se pueden imaginar por qué. Eran los años duros del franquismo. Hoy Soledad es una escritora de reconocido prestigio, además de académica de la Real Academia de la Lengua. Y yo me quedé en simple periodista. En mi primer trabajo, en el Diario Madrid, en primer trabajo importante, conocí también a dos mujeres muy inteligentes, Juí Bustamante y Natibel Preciado, que es otra escritora que pasó por la Escuela de Ciudadanos y que ha sido finalista del Planeta. Luego he conocido a muchas más. En los últimos años, de periodista, digamos, en activo y de plena dedicación, a mediados de los 90 me fui a vivir a Sevilla y en ese tiempo en Andalucía comenzó a ganarse una batalla larga por la igualdad. Muchísimas mujeres, siempre menos de las que lo merecen, llegaban a puestos importantes en la vida política. La empresa era otro cantar. La Junta de Andalucía fue la primera en aplicar en España el principio de paridad, que ningún género tuviera más de un 40%, menos de un 40% y más de un 60%. El gobierno de Manuel Chávez en el año 2000 fue el primero en España que tuvo esa composición de 6 mujeres y 9 hombres. 4 años después había más mujeres que hombres, 8 frente a 7. Los presidentes que le han sucedido han continuado en esa línea. Gracias a la ley electoral también de Andalucía, que incluye la obligatoriedad de las llamadas listas cremallera, un hombre, una mujer o viceversa, una mujer, un hombre, en el Parlamento andaluz hay prácticamente 50% de mujeres y 50% de hombres. En la anterior legislatura, en el Congreso de los Diputados, había un 35%, es decir, en eso yo creo que Andalucía es pionera. El fenómeno era digno de atención y por eso, por esa presencia muy importante de mujeres en puestos de responsabilidad, inicié en el país una serie de entrevistas entre el año 2008 y 2009 y que publiqué posteriormente, las reuní en un libro titulado 50 mujeres de vanguardia, que pueden encontrar ustedes en la biblioteca municipal, el que quiera echarle una ojeada. Por supuesto, había muchísimas mujeres que se dedicaban a la política en esa serie de entrevistas, de todos los partidos, por cierto, porque en todos los partidos hay gente inteligente. Hubo un momento en el que en el Parlamento, en aquellos años, había una presidenta que era mujer, la presidenta del Parlamento, y 3 portavoces mujeres de los 4 grupos parlamentarios que hay, o que había entonces, que eran el Partido Popular, Teófila Martínez, Concha Caballero por Izquierda Unida y Pilar González por el Partido Andalucista. Aquella explosión no era fruto de un día. Durante muchos años, un grupo de mujeres había estado luchando por abrirse camino en un mundo que algunos creían reservado para los hombres. Hablé, por eso, con las que habían iniciado esa pelea por la igualdad. Y una de las primeras, una de las pioneras, es precisamente nuestra invitada de hoy, Soledad Becerril. Por eso este largo preámbulo.
Tiene Soledad, entre otras virtudes y medallas, la de haber sido la primera mujer ministra tras la recuperación de la democracia, la primera mujer alcaldesa de Sevilla y es también la primera mujer defensora del pueblo. Ninguno de esos cargos le ha tocado en la lotería, los ha ganado a pulso. Inició su militancia política en los últimos años del franquismo en la Federación de Partidos Demócratas y Liberales que lideraba Joaquín Garrigues Walker en los últimos años del franquismo, como he dicho. Cabeza visible de esa formación, fue elegida diputada al Congreso en las Cortes Constituyentes de 1977 dentro de la Unión del Centro Democrático que dirigía Adolfo Suárez. En diciembre de 1981, Leopoldo Calvo Sotelo la nombró ministro de Cultura, como he dicho anteriormente. Después de Federica Montseny, que fue ministra durante la Segunda República, Soledad Becerril es la segunda mujer en la historia de España que ocupaba una cartera ministerial. Y quiero hacer aquí un paréntesis, porque con Soledad Becerril se cumple que han pasado por la escuela ministros de todos los gobiernos que ha habido en España, desde Suárez a Rodríguez Zapatero. Del último no ha venido todavía ninguno porque no estamos invitando a políticos en activo, salvo cuando hay un debate en el que vienen representantes de varios partidos políticos. Becerril ha sido miembro de las Cortes españolas durante 6 legislaturas, 5 de ellas como diputado y una como senadora. Y, como dije, también fue alcaldesa de Sevilla. El año pasado, por fin, fue nombrada defensora del pueblo en una sesión plenaria del Congreso y del Senado. En resumen, la biografía de Soledad Becerril es una vida dedicada al servicio público con un espíritu abierto, un espíritu liberal, hijo del liberalismo dialogante y tolerante, el liberalismo que, según la máxima de Gregorio Marañón, cuando definió que ser liberal es estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo. Un liberalismo que buscaba sus raíces más que en el viejo liberalismo español, en el liberalismo europeo representado por la Internacional Liberal, según un artículo que escribió en su día el profesor de Historia de la Complutense Javier Moreno Luzón. Hoy ocupa un puesto de altísima responsabilidad por las repercusiones directas que tiene sobre el ciudadano, defensora del pueblo, cargo para el que fue nombrada, como he dicho antes, por el Congreso y el Senado el año pasado. La tarea fundamental del defensor es, según se lee su web, la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas. En estos tiempos de crisis en los que el ciudadano se siente a veces agredido y abandonado por las administraciones públicas, pienso que es importante escuchar en las palabras de la propia defensora del pueblo en qué consiste su trabajo y cómo se defiende a los ciudadanos. Tiene la palabra Soledad Becerril. Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por su presencia esta tarde en este precioso e interesante castillo de la ciudad, Castillo de Manzanares. Y gracias a esta Escuela de Ciudadanos, representada muy bien por su director, amigo de hace tiempo mío. Hemos coincidido en una etapa larga en Sevilla. Román, y yo le agradezco que me haya invitado, y para mí estaba encantada de acercarme desde Madrid y venir a hablarles a ustedes de lo que yo puedo hablar en este momento, informarles, documentarles, de aquellas personas que estén interesadas en ello, sobre el trabajo del defensor. ¿Qué es el defensor del pueblo y qué significa? Antes de comentarles brevemente sobre el defensor, les diré una cosa, que seguramente hay muchas mujeres que están aquí que coincidirán conmigo. Se lo digo al amigo Román Orozco. Es que lo de las mujeres, el cambio social en la condición de la mujer, el cambio en la condición de la mujer es algo imparable, y por eso observamos lo que observamos, ¿no? Como hay mujeres en todas las actividades, en todas las profesiones, en todas las
iniciativas en todos los campos, sociales, científicos, económicos, empresariales, docencia, etcétera. Uno de los cambios mayores que se ha producido a lo largo de los últimos 30 años en la historia de España es un cambio sociológico y es el cambio de la situación de la mujer, que ha sido verdaderamente llamativo y objeto de estudio por muchos sociólogos españoles y extranjeros. No solo, primero el gran cambio ha sido la transición de un régimen, la transición de una dictadura a una democracia, por supuesto, pero dentro de esa transición el gran cambio social o sociológico, mejor dicho, ha sido el cambio, la evolución en la condición, en el estatus de la mujer. Y eso lo hemos vivido y yo creo que eso ya va ahí con una evolución normal y natural, afortunadamente, que van a seguir viviendo otras muchas generaciones. Algunas personas, y quizá entre ustedes también, se preguntan y me preguntan qué hace el Defensor. Es una institución que emana de la Constitución, en el artículo 54 de la Constitución española. Está tomado de otras constituciones anteriores, porque el defensor es una figura que nace en Suecia en el finales del siglo XIX y para completar o coadyuvar el sistema democrático, persona que sigue atentamente derechos y libertades de los ciudadanos y el funcionamiento de la administración. Como digo, nace en Suecia, se va extendiendo por Europa y en la Constitución española se incluye en el artículo 54. Son muchos los países, ya en Iberoamérica también hay defensores, allí lo llaman defensorías, y hombres o mujeres, y hay una federación de defensores iberoamericanos, forma parte naturalmente España, y España ha sido un ejemplo para la constitución de alguna de estas instituciones iberoamericanas. Y ahora, a pesar de las dificultades tan grandes que hay en el Mediterráneo, en el norte de África, pues algunos países, luego hablaré algo de ellos si hay tiempo, se acercan a España, vienen o nos piden asistencia para fundar también una institución como Defensor del Pueblo. Lo hemos hecho hace no mucho tiempo, por ejemplo, con Turquía, lo estamos haciendo con Turquía, se les da asistencia, formación, para que sepan cómo se hacen las cosas, qué asistencia técnica tienen que tener, etc. Como decía, la nuestra está fundamentada, emana de la Constitución. Además, por un convenio suscrito ya tiempo atrás por España, el defensor es defensor de derechos humanos e instrumento para prevenir que exista tortura, malos tratos o tratos degradantes o crueles. Es también, esto emana de Naciones Unidas y se le encomienda a España que tenga se le pide a España que tenga un organismo igual que otros países para que prevenga los malos tratos, etcétera. Y España decide, el gobierno entonces decide que sea el Defensor del Pueblo la institución sobre la que recaiga esta responsabilidad. Por tanto, tiene 30 años de existencia, porque a pesar de estar en la Constitución no entró en funcionamiento hasta el año 83. La transición, como ustedes saben,
llevó mucha tarea por delante y toda una arquitectura institucional que organizar para la transición del pasado al presente que se quería democrático. Y hubo, yo creo, tanto que hacer y tanta institución que poner en pie y tanta norma, etcétera, que algunas cosas se retrasaron y hasta el año 83, a pesar de la Constitución era del 78, no se instituyó el Defensor del Pueblo. Pero, en fin, el primer defensor fue el profesor Joaquín Ruiz Jiménez, persona que jugó un papel importante en defensa de los derechos humanos y de las libertades a lo largo de muchos años, y fue el primer defensor. El último defensor ha sido don Enrique Mújica, que ya cesó en sus funciones hace algún tiempo, y yo fui elegida hace 15 meses por las Cortes Generales como defensora. Y tengo 2 adjuntos con los que colaboro y estoy contenta, muy contenta con su asistencia y con su colaboración, y se forma un buen equipo. La institución del defensor es una institución que no hace normas, ni hacemos proyectos de ley, ni siquiera reglamentos. Ya hay muchas instituciones, tenemos muchos parlamentos, tenemos Cortes Generales, producen muchísima normativa. No, por normas no nos faltan, desde luego, pero el defensor no es un órgano ejecutivo, ni es un órgano legislativo, ni es un órgano de administración de justicia. Y esto tenemos que aclararlo muchas veces porque hay momentos en que hay un poco de confusión. Pero, ¿qué tiene la institución del defensor? Pues tiene lo que se llama una magistratura de influencia y de persuasión. Los ciudadanos se dirigen al defensor para manifestar al defensor que tienen un problema con una o con varias administraciones, no entre particulares, administraciones. Y el defensor tiene que estudiar, ver, analizar con la mayor celeridad posible de qué se trata y actuar si cree que debe actuar, porque a esa persona probablemente o posiblemente le asistan derechos que se están conculcando, pues desde una administración que no responde a una administración que le ha mandado a lo mejor un impuesto equivocado o un impuesto que está equivocado o que el ciudadano cree que no es, que es un exceso por determinada cuestión, o a cualquier administración pública que no atiende lo que ese ciudadano, esa persona cree que es un derecho que le asiste, que lo tiene reconocido. Bueno, por ejemplo, en el caso de una persona con una discapacidad, pues si me han hecho una evaluación, me han hecho una valoración, me han dicho que me van a reconocer y no me lo han reconocido, ¿qué pasa? Bueno, de ahí, de estos temas que pueden ser cuestiones personales, individuales, importantes, a cuestiones de carácter colectivo que afectan a un grupo o a un colectivo, o un sindicato, o una organización, una asociación, un organismo, en fin, son las personas y los entes que se dirigen a nosotros. Y, como decía, nosotros tenemos esa magistratura que se llama magistratura de influencia, porque no somos el Ejecutivo, no podemos decir esto se hace, porque yo doy un decreto o una norma y se hace, no. Pero nosotros sí podemos dirigirnos a esa administración diciéndole sucede tal cosa, creemos que esta persona tiene derecho o que se ha cometido un error, solicitamos que se corrija o que se revise. Podemos hacer a una diputación, a un alcalde, a un ministro o a un consejero de una comunidad autónoma. Pero hoy en día el derecho está imbuido, está lleno de sociología. El derecho también ha sufrido una evolución. Y las instituciones públicas se justifican
no solamente porque sean legales, emanen de una ley, en este caso de la Constitución y de una ley orgánica que regula al defensor, sino porque además cumplan con una función. Y esa es la legitimación de la institución. El defensor se legitima, como otras instituciones, pero a mí no me corresponde hablar de otras, si es eficaz, si produce seguridad jurídica, si atiende a los ciudadanos y, desde mi punto de vista, si concilia también intereses. La mediación, la conciliación es una acción importante por parte del defensor. La relación con la Administración, ¿cómo es? Pues debe ser una relación correcta. No hay que pasar de ahí. Hay que procurar mantener la independencia en todos los momentos. Hay que escuchar las razones de la Administración, primero las del administrado y después las de la Administración. Y después ver qué recomendación se le hace a esa Administración, qué se le pide, qué se solicita, porque detrás de una solicitud nuestra, detrás de una recomendación, siempre hay un ciudadano. Nos ha ocurrido en algún momento que algún alcalde ha contestado, se le pedían unos datos para una actuación sobre una persona y un alcalde decía: los datos que ustedes piden no tienen ni interés. Así. Y contestación nuestra: tiene siempre interés porque hay detrás un ciudadano. Detrás de esos datos, detrás de esa solicitud, hay un ciudadano. Y esa es la verdad. Nosotros actuamos por eso, a través de eso. Y ese ciudadano unas veces se encuentra desatendido, otras veces se puede encontrar ignorado, otras veces se puede encontrar desprotegido y cree que hay un derecho o una ley que le ampara. Pero la voz del defensor tiene que ser clara, tiene que ser firme, pero no tiene que ser agria, ni tiene que ser áspera. El defensor no tiene que entablar peleas, no tiene que entablar disputas, tiene que emitir una opinión, tiene que defender a un ciudadano, tiene que hacerlo de manera adecuada. No somos, le decía yo el otro día a una periodista, le decía, no, nosotros no somos la oposición a nada, nosotros no somos el gobierno tampoco, ningún gobierno. Y por eso tenemos que hablar con las administraciones con respeto, con distancia y con independencia. Lo cual no es siempre fácil, pero hay que procurar no salirse de esos cauces. Y como decía, hacerlo con firmeza y procurar también en muchas ocasiones el entendimiento entre las partes, el entendimiento entre unos y otros. Algunas administraciones se lamentan del defensor por su insistencia, por su reiteración o por una petición que hacemos. Y yo entiendo muy bien que una alcaldesa o un alcalde comente y diga, pero otra vez, la defensora, otra vez. Si ya mandado una carta la semana pasada o un correo la semana pasada pidiendo tal cosa, otra vez insiste. Pero si le hemos dicho que, pues no, otra vez insistimos porque no es satisfactoria su respuesta. No es completa, es insuficiente, no es correcta, no se adecúa a la ley, creemos que no. Yo comprendo que a veces se irriten con el defensor, con la institución, lo entiendo, porque he estado también en el otro lado, he sido alcaldesa y lo comprendo, pero creo que mi papel es ese y por eso reiteramos las cosas con el riesgo de que nos consideren excesivamente exigentes. Y en años de dificultades económicas, pues llegan muchísimas quejas al defensor, porque
Son personas, por ejemplo, que no pueden afrontar una deuda hipotecaria, que les ha sobrevenido unas circunstancias personales o familiares tales que no pueden hacer frente a esa deuda. O personas que llegan y nos dicen que han suscrito un producto bancario con una entidad y que no estaba claro ese producto ni lo que estaban firmando y que se han quedado sin sus ahorros. Recuerdan ustedes, conocen ustedes de lo que estoy hablando, de las participaciones, llamadas participaciones preferentes, que no tienen nada de preferentes, no han tenido nada de preferentes y son miles, decenas de miles las personas que se han visto engañadas o defraudadas porque creían que era una manera de tener un ahorro muy seguro que podían sacar en cualquier momento, y no es así, ni muchísimo menos. Y los documentos a los que nosotros hemos tenido acceso de la propia Comisión del Mercado de Valores así lo decían, desde tiempo atrás, así lo decían, que eran unos productos de cierto riesgo y que había que, antes de venderlos, había que asegurarse que era el cliente idóneo para ese producto. Idóneo en el sentido de que, que era una persona que tenía medios para afrontar un riesgo, pero que no se estaba jugando ahí su futuro o sus pequeños o medianos ahorros, ¿no? Bueno, pues estas cosas han llegado y hemos trabajado y hemos actuado mucho en esta materia, ¿no? Nos ha llegado a lo largo del año 2012 una reivindicación muy grande de miles y miles de personas, funcionarios públicos, por la supresión de la paga extraordinaria de diciembre, de Navidad del año pasado, 2012, también. Y hemos hecho, así como en materia de entidades bancarias, estos productos financieros de los que hablaba, y de las hipotecas se ha avanzado mucho. Entidades bancarias, cajas de ahorros han propiciado acuerdos con personas a las que les debían, les adeudaban dinero y han llegado a acuerdos, si no plenamente satisfactorios, pero medianamente satisfactorios. Las cajas, el Banco de España las ha movilizado, la Comisión Mercado de Valores, nosotros hemos agitado. Bueno, pues eso, ahí se han dado pasos favorables, sobre todo en las entidades intervenidas, cajas de ahorros fundamentalmente, pues sin embargo hay otras materias que son todavía difíciles de resolver para nosotros y que ofrecen resistencia. Por ejemplo, esto que mencionaba de los funcionarios que piden, que reivindican la parte de la paga extra de Navidad del año 2012, ¿no? Bueno, pues esto todavía no lo hemos conseguido, esa es la verdad, esa es la verdad. Pero hay muchas recomendaciones y muchas sugerencias que nosotros hacemos en otros campos que no son económicos. Los más difíciles de conseguir son los que tienen carácter económico, pero en otros campos donde sí hemos logrado rectificaciones de administraciones, del mismo gobierno y atenciones, ¿no? A base de las sugerencias o las recomendaciones que hacemos. Y muchas de ellas, por ejemplo, en otros campos distintos, en materia de migración, en materia de igualdad de derechos, en materia de violencia de género, en materia de una cuestión sobre la que hemos trabajado mucho, que es la trata de seres humanos, la explotación, sobre todo explotación de mujeres con fines sexuales. Nos parece que es una cosa muy lejana. ¿Qué es eso? Bueno, eso es que hay miles y miles de mujeres que están en manos de redes internacionales a las que deben dinero permanentemente y la única manera
de hacer frente a esa deuda es la explotación sexual y dedicarse a la prostitución, y están en manos. En esos campos hemos actuado mucho en colaboración con las distintas policías, actuamos mucho con la Fiscalía General del Estado, nuestras relaciones son buenas, permanentes, de intercambio de información. Nos ocupamos también especialmente de las personas que llegan aquí, que llegan a España por procedimientos no regulares, que están en situación no regular, administrativamente no regular. Nos ocupamos de esas personas en colaboración con ONGs que las atienden, les dan cobijo, etcétera, y en ese campo también estamos muy volcados. Todo esto constituye la llamada cultura de la queja, que es, así lo llaman algunos autores norteamericanos. La cultura de la queja se ha extendido, pues sí, se ha extendido, y afortunadamente en las democracias las quejas no son lamentos. Las quejas en las democracias son eso, queja, reivindicación, a veces exigencia, y la administración no es que tenga que dar satisfacción, pero tiene que responder razonadamente de por qué no lo hace, o por qué cree, o por qué no puede hacerlo. Tiene que contestar, ¿no? Entonces, por eso yo decía al principio que la figura del defensor refuerza el sistema democrático, porque obliga a las administraciones a un determinado comportamiento, un comportamiento cívico hacia las personas, de respuesta, de atención, de escuchar, de estar atento y de proteger a aquella persona a la que hay que proteger en un determinado momento. El defensor es el último recurso para muchas personas, aparte de la administración de justicia. El defensor, para llegar al defensor no hace falta un abogado, no necesitas un procurador, tú puedes escribir una carta directamente, hay un teléfono, hay unos medios informáticos a través de Internet, la página es muy clara, es muy sencilla, hay varios teléfonos gratuitos. Y yo le comentaba a Román Orozco que en este momento la mayoría de las quejas ya entran por Internet. Es natural que en estos tiempos así sea, ¿no? Hay muchas materias que nos preocupan, dos fundamentalmente, los asuntos de carácter educativo y los de carácter asistencial. No me puedo extender sobre ellos por razones de tiempo, pero a nosotros nos parece que en momentos de dificultades económicas y de restricciones presupuestarias, lo último que se debe tocar, lo último, son las cuestiones educativas y las de asistencia de carácter social, sanidad y asistencia social, que es lo que hay que procurar evitar, tocar, porque es lo que afecta a las personas de manera más sensible y que puede producir mayores daños. Hay otras muchas cosas que podemos recortar, que se han hecho, que hemos hecho, porque yo no vengo a culpar a nadie, pero que hemos hecho en el pasado que nos podíamos haber ahorrado. Hemos tenido unas administraciones muy alegres en el gasto en general, con muchos organismos públicos, muchísimos y muchas entidades públicas y poco cuidado con la buena administración, ¿no? Esa es mi opinión. Pero ahora en tiempos de restricciones lo más delicado son las restricciones, los aspectos sociales, sociosanitarios y los aspectos educativos, que son los más delicados. Sobre esto nos hemos ocupado hasta el punto que yo he presentado la semana pasada en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que es donde nosotros rendimos cuentas, un informe sobre libros de texto, el coste de los libros de texto, cuánto contribuyen las comunidades autónomas a los libros de texto, cuánto contribuye el Estado a los libros de texto, cómo se financian, qué porcentaje de españoles de centros públicos hablamos o concertados reciben libros de texto, cuántos se quedan sin ellos, porque esta es una materia importantísima, porque los libros de texto
es un instrumento fundamental en la educación, y la educación sabemos que la educación no es, como decía Fernando Savater hace pocos días, no es preparar ciudadanos para un puesto de trabajo, también, pero es preparar ciudadanos para que sean personas con derechos, con deberes, con obligaciones, con responsabilidades, con capacidades. Es mucho más que todo eso, ¿no? Y eso ocurre en los años educativos, en los años de formación. Es construir, ayudar a construir seres humanos con capacidades y con conocimientos. Por eso a mí me parece que son los campos más delicados y que nosotros tratamos con mucha atención. También hicimos, este verano, cuando se cerraron los colegios, hicimos un trabajo urgente con todas las comunidades autónomas para ver cómo se iba a atender a niños que no iban a ir durante 2 meses al colegio y que, por tanto, se iban a quedar sin comedor escolar. Todas las comunidades autónomas reaccionaron entonces de distintas maneras, pero reaccionaron para que los niños que no tenían colegio durante esos meses mantuvieran la posibilidad de ser atendidos y de seguir recibiendo alimentos por unas vías o por otras distintas, pero no desatenderlos. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que nosotros hacemos, por las que nos ocupamos y trabajamos. Me preguntaban al entrar en la sala, y además yo deseo también exponerle ante ustedes, que hemos estado muy pendientes de la sentencia que iba a producir y que ha emitido el Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. Tiempo antes de que se pronunciara ese tribunal, nosotros hicimos alguna actuación con instituciones europeas homólogas a la nuestra, explicándole las circunstancias, lo que ha significado, lo que significa para España el terrorismo, las víctimas del terrorismo, el dolor que eso produce y que ha producido, que pervivirá en nuestra mente y debe pervivir además, porque debemos contar esa parte de la historia de España para que las generaciones jóvenes conozcan esos 60 años de actuación de la banda terrorista ETA y que sepan lo que ha producido. Yo creo que lo que los distintos gobiernos y eurodiputados españoles han explicado en foros internacionales sobre el terrorismo, lo que muchos hemos intentado explicar, no ha sido suficiente durante décadas, no ha sido suficiente. Las campañas de la banda terrorista han sido muy fuertes, extraordinariamente fuertes y bien financiadas además. Y la derogación de la doctrina Parot ha sido un golpe muy duro para España, un golpe muy duro. Y la velocidad en la excarcelación de terroristas y de autores de crímenes y de violaciones, la excarcelación a esa velocidad, como se ha producido, se está produciendo, nos ha dejado conmovidos. A mí me ha dejado conmovida y veo enorme preocupación. Constato que nuestras campañas en Europa han sido insuficientes. Debemos acatar las sentencias. Por cierto, hay países que no siempre acatan las sentencias del Tribunal de Estrasburgo. Nosotros debemos acatarla, pero es una sentencia que es dura, muy dura, desde luego para las víctimas, pero también lo es para España. Comentaba yo también, y quiero decirles nada más que unas breves palabras, sobre otro campo de actuación nuestro, que es en materia de las personas que llegan a nuestras fronteras y que llegan de modo irregular, que llegan
en embarcaciones que parecen casi de juguete, que son verdaderamente de juguete, jugándose la vida, llegan a nuestras costas o cruzan a las ciudades de Ceuta y de Melilla, como todos sabemos. La capacidad de las autoridades españolas y de nuestros medios no son suficientes para abordar este problema de la migración no regular. No tenemos capacidad suficiente. Pero nos pasa a nosotros y a otros países. Yo, cuando he tenido ocasión y se ha propiciado, ha habido momento, he transmitido al Gobierno y a la Secretaría de Estado de la Unión Europea y a comisarios europeos que esto es una materia que la Unión Europea tiene que participar y tiene que colaborar. La tragedia de Lampedusa, además de la ayuda humanitaria que hay que prestar a esas personas que llegan en esas débiles embarcaciones, lo primero es la ayuda humanitaria, pero después hay que procurar lograr acuerdos con los países de origen, porque si no, esto no tiene fin, porque la emigración irregular se va a seguir produciendo, es imparable, va a ser imparable, y desgraciadamente podemos tener otros Lampedusas. Los medios de comunicación, las nuevas tecnologías hacen ver en países que no están tan alejados geográficamente ya, que no lo están, y además por estos medios, que hay otros lugares donde la gente tiene derechos, donde la gente tiene asistencia, donde tiene posibilidades, y no van a parar, la gente joven no va a parar de salir de esos países. Solamente podemos ordenar su paso si hay acuerdo con los países de origen. Y se puede actuar conjuntamente para que ese paso sea un paso regular, sea un paso legal y se dé en condiciones y no de la manera y del modo en que está sucediendo. Han visto ustedes seguramente estos días una larguísima fila de personas que desde Marruecos, que no son marroquíes, la mayoría no lo son, ¿no?, quieren cruzar a Melilla. España excede de nuestra capacidad, a pesar de la colaboración, en este caso de Marruecos, que sí colabora con España. Bueno, esto es una materia de la que nosotros nos ocupamos y que nos preocupa enormemente. Visitamos los centros de estancia temporal de inmigrantes, yo los visito personalmente, tenemos un equipo de personas especializadas, hacemos informes al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Interior sobre estos centros y estamos muy atentos y vigilantes, y luego también recibimos la visita, entre comillas, de comisarios europeos o de Naciones Unidas que vienen a ver estos centros, así como otros centros donde hay privación de libertad, cárceles españolas, calabozos. Nosotros también velamos, no por la parte de la justicia, de la administración de justicia, que no podemos tocar, pero sí por los aspectos humanitarios, cómo son tratados las personas que están en una cárcel o en un centro de privación de libertad. Estas son algunas de las cosas que en este campo y en esta materia. En fin, podría seguir hablándoles en materia de urbanismo, en materia de medio ambiente, donde vemos que el ciudadano está perdido por las múltiples competencias que tiene que ir sorteando de distintas administraciones hasta conseguir una licencia administrativa o una licencia medioambiental. Es un laberinto y la Administración española debería simplificarse. Y la simplificación redunda en beneficio para los ciudadanos, en rapidez, en agilidad y además en seguridad jurídica. Bueno, estas son algunas de nuestras cosas. Pero yo voy a terminar, porque para que pueda haber algunas preguntas, yo voy a terminar diciéndoles a ustedes que yo pertenezco, como creo que ha dicho Román, yo pertenezco a la generación conocida llamada de la transición, ¿no?
he sido diputada cuando se aprobó la Constitución, y yo creo que la Constitución, tras 36 años de su entrada en vigor, se puede reformar, naturalmente. Sí, se puede reformar, pero se tienen que dar algunas circunstancias, desde mi punto de vista, favorables para esa reforma. Una, que se sepa muy bien los límites de la reforma, hasta dónde va a llegar, cuál es el núcleo central, cuáles son los aspectos fundamentales. Y luego, que haya una amplia mayoría previamente, una mayoría en las Cortes Generales representando a la soberanía nacional que esté de acuerdo en esa reforma. A mí me parece que eso es fundamental. Si no se dan esas circunstancias, es mejor no tocarla. Es mejor no tocarla. Porque la Constitución ha producido bien a los españoles, ha sido un bien importante nos ha proporcionado un sistema político para convivir en democracia y nos ha hecho posible la modernización de la nación. La historia de España no es una historia, como decía Jaime Gil de Biedma, el poeta y escritor, decía, la historia de España es una historia triste porque acaba mal, dice en uno de sus escritos, Gil de Biedma. Yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, no. La historia de España es la historia de una nación que ha sido capaz de superar los traumas del pasado, capaz también de enfrentarse a los problemas de los tiempos nuevos. Algunos de estos problemas son los que yo he mencionado. Pero ahora es el tiempo de otras generaciones, ya no es el tiempo de la generación como la mía de la transición. Ahora son ya otras generaciones mucho más jóvenes las que tienen la voz y las que tienen la palabra. Yo, señoras y señores, les doy las gracias, pero no quiero entretenerles más y estoy atenta a sus preguntas y si puedo contestarlas lo haré encantada. Gracias. La palabra defensor del pueblo, es que es muy fuerte. Defensor del pueblo es una institución realmente ampulosa, relevante y que tiene una repercusión social extraordinaria. La Constitución dice que tenemos que tener un defensor del pueblo y estamos totalmente de acuerdo. La reflexión mía viene por el punto de que desde la institución no es visible. Usted nos ha contado una cantidad de cosas y actuaciones que tienen, han hablado de las preferentes, de las cuestiones sociales, recortes y tal, pero no son visibles. No se les ve en los medios suficientemente defendiendo esa postura que ustedes hacen seguramente calladamente, a través de escritos o otros medios. Pero los medios, como pueblo, no reconocemos, no tiene visibilidad suficiente, me parece, desde mi punto de vista, la institución. Y debería ser mucho más visible, mucho más contundente. Los medios deberían reconocer esta institución como algo que de verdad nos defiende y lo sabemos. Esa es mi reflexión. Y la otra es una segunda reflexión o una pregunta. ¿Necesitamos tantos defensores del pueblo? ¿Cuántos hay en España? ¿No debería ser con uno suficiente? Gracias. ¿Cómo hacemos? ¿Uno a uno? O... Sí, como quieras. Contestaré rápidamente para que pueda haber otras. En este momento hay 10 defensores. Los estatutos de autonomía de algunas comunidades autónomas los contemplan y es a los respectivos parlamentos a los que les compete la decisión de si tienen defensor o no tienen defensor, con competencias restringidas al campo autonómico nada más. En aquellas comunidades en las que no hay defensor, nosotros lo atendemos y yo creo que la institución, no yo, pero que la institución tiene capacidad para atenderlo. Eso estaba pensado así, la ley orgánica es así, pero bueno, hay comunidades autónomas que deciden tener su defensor, yo lo respeto, y aquellas que no lo tienen, nosotros cubrimos toda la comunidad. ¿Puede ser más visible? Claro que podemos ser más visibles. Podemos ser más visibles, pero
no debemos hacernos visibles a base de la confrontación. Y en España, en este momento, no solo ahora, en otros momentos también, muchas cosas se hacen visibles a base de eso, de la pelea, a base de la discusión pública, a base de la confrontación. A mí me gustaría un poco más de sosiego, me gustaría que la vida política española fuera con mayor número de acuerdos. Eso es lo que me gustaría. Y creo que el defensor tiene que trabajar, debe mostrar lo que hace cuando no consigue las cosas, también debe mostrar que no lo ha conseguido, pero no debemos estar nunca en la pelea. No es nuestra función y quizá por eso nos reservamos un poquito y no estamos en las primeras páginas. Pero a veces es mejor no estar en las primeras páginas. A ver, más. Buenas noches. Soy Josefa Serrano y yo sí le quería decir que, cuando nuestros derechos fundamentales y constitucionales se nos violan, sí acudimos al defensor del pueblo para que reconozca que se nos han violado esos derechos. Y yo lamento decirle, señora defensora del pueblo, que yo no la he sentido en ningún momento, ni a esta institución, ni a usted como defensora. Llevo 3 años de pelea con esta institución. A la misma vez que usted dice la tenacidad con la que usted pelea con otras instituciones, es la misma tenacidad que yo tengo con usted y con su institución. O al revés, con la institución y con la que usted preside. Y yo estoy muy de acuerdo en que esta institución ampare los derechos fundamentales de otras personas extranjeras. Estoy totalmente de acuerdo, pero no se olvide de las españolas, que nuestros derechos se nos violan muchas veces y que acudimos a la defensora del pueblo y a esta institución y no nos sentimos arropadas en ningún momento. Y yo, personalmente, después de 3 años de pelea y que pienso seguir peleando, no la he sentido. Y como yo, por desgracia, somos muchas. Buenas noches. Lamento que no se haya sentido protegida, atendida o amparada, lo siento. Y yo lo que puedo hacer es, ahora, al salir, le voy a dejar unos teléfonos, un pequeño documento, y usted me lo hace llegar mañana mismo y yo me ocuparé de ello. Lo siento, en general, cuando creemos que le puede asistir razones, porque hay veces que se dirigen ciudadanos, no podemos atenderlo porque se dirigen sobre asuntos que no son de nuestra competencia. Por ejemplo, casos que ya están en un procedimiento judicial y nosotros no podemos entrar. Pero si creemos que podemos hacer algo, pues la verdad es que yo y mis predecesores creo que lo han intentado. Si hemos fallado, lo lamento mucho y ahora le diré a usted, le pediré que me haga llegar la cuestión lo antes posible, de la manera más personal posible, al terminar esta sesión. Sí, hola, buenas noches. Soy Antonia Real y yo quería que me dijera, como defensora del pueblo, qué es las acciones o lo que opina sobre la nueva ley de seguridad que se va a llevar al Congreso y si piensan hacer algunas acciones. Y también sobre la valla de Melilla, usted ha nombrado el tema de la inmigración. Yo quería saber las cuchillas. Me parece una auténtica violación de derechos humanos, una aberración y una indecencia de cualquier gobierno. Y como ciudadana no quiero ser cómplice de una aberración de tal manera. Creo que hay otras formas de llegar a acuerdos y de hacerlo. Y también quería decirle que ¿por qué les cuesta tanto
mezclarse entre los ciudadanos, entre la gente del pueblo, escuchar a la gente del pueblo del día a día, de la calle. Están en las instituciones, en los organismos y nos sentimos muy alejados, ustedes de nosotros y nosotros de ustedes. Y luego quería decirle, señora defensora del pueblo, las mentiras las hemos perdonado, pero el hambre no se perdona. Muchas gracias. No me puedo pronunciar sobre una posible futura ley de seguridad ciudadana porque no la conozco. No he visto ningún anteproyecto, no ha circulado, no hay ley. Sería un disparate por mi parte hacer un pronunciamiento. Cuando exista un proyecto de ley, la primera voz será la de las Cortes Generales y los grupos parlamentarios que allí tienen que tomar la palabra. Sobre Melilla yo me he pronunciado ya, sobre las llamadas concertinas, que son unas cuchillas en la valla de Melilla, en las alambradas de Melilla. Me he pronunciado y lo he hecho de manera alta, con voz clara en ese momento y firme, y he dicho que me parecen muy mal. Y lo he hecho ya hace una semana y mantengo esa opinión. Conozco Melilla y yo como defensora procuro, no digo que mezclarme, digo acercarme a las personas, y me he acercado también a Melilla. Y he tenido la ocasión de ver lo que está sucediendo allí y de hablar con las personas que están allí en el centro de extranjeros, con los funcionarios españoles, con los cuerpos de seguridad españoles, y procuro acercarme a los ciudadanos. Y creo que hay muchos alcaldes y alcaldesas que se acercan a los ciudadanos. No siempre les darán satisfacción a sus demandas, pero yo creo que hay muchos políticos en España, muchas personas que ejercen un trabajo público, en la vida pública, con vocación de servicio, y que lo hacen bastante bien, y que se dejan incluso, algunos se han dejado la vida en ello. Yo he tenido ejemplos muy cerca de mí y he visto cómo mis concejales se mezclaban, y creo que otros muchos concejales de muchos municipios se mezclan y se acercan a los ciudadanos. ¿Más preguntas? Y ahora, hola, soy Silvia Palomino. Y nada, le quería preguntar un tema sobre la doctrina Parot, que usted carteó al comisario europeo de Derechos Humanos, y quería saber si después de la resolución de la doctrina por parte de este organismo ha tenido contacto con ellos, ha sabido algo directamente o no ha recibido respuesta. Sí, recibí respuesta no satisfactoria del comisario europeo, y luego hemos recibido la respuesta, la hemos recibido todos, del tribunal, del alto tribunal, y ya he comentado mi posición sobre dicha sentencia. Y luego también le quería preguntar si la Asociación de Víctimas del Terrorismo se ha puesto en contacto con usted para ver si se puede solucionar de alguna manera este tema. La asociación me he puesto en contacto enseguida con varias, sabe usted que hay unas cuantas asociaciones, pero no solo en esta ocasión, es habitual mantener reuniones con ellas. Hemos hecho cosas a su favor en los últimos tiempos para que tengan una permanente información sobre la situación, sobre la situación desde el punto de vista de las víctimas, de la atención que estaban recibiendo, y también para que las víctimas sepan cuándo se van a celebrar los juicios, en qué situación penitenciaria están las personas acusadas por haber sido los autores de los delitos. Estamos en
constante reunión y colaboración. Ayer mismo tuvimos una larga reunión con asociaciones de víctimas en esta materia, pero ya he manifestado mi desacuerdo con la sentencia, preocupación, y veremos qué capacidad tenemos, pero creo que es difícil la posición de España en este momento en esa materia. ¿Alguna pregunta más, por favor? Buenas noches. Me alegro mucho de saludarla personalmente. Quería que, por favor, me contestase a dos preguntas. Una, que nosotros, cuando, por ejemplo, queremos hablar con nuestro alcalde, presentamos un escrito en nuestro ayuntamiento. Si queremos hablar con la ministra de Fomento, vamos a los nuevos ministerios y presentamos un escrito en el registro del Ministerio de Fomento. Si queremos hablar con la ministra de Trabajo, vamos al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Asuntos Exteriores, al ministro. En este caso, no me ha quedado claro si usted nos lo ha dicho. Si yo, por ejemplo, quiero presentar un escrito para usted, independientemente, vamos a dejar Internet fuera. Yo quiero presentar un escrito o quiero verla personalmente, ¿usted me podría decir o nos podría decir dónde podíamos localizarla en Madrid? Y la otra pregunta es, ¿qué nos podría hablar usted de los desahucios? ¿Qué competencia y qué cantidad de escritos y se ha trabajado sobre los desahucios? Esas dos preguntas. Muchas gracias. Gracias. ¿Se puede usted dirigir por carta a la calle Fortuny número 22, el Defensor del Pueblo, Madrid 28010, por carta? Si entra usted, le dejaré ahora el teléfono, pero si entra usted en una página web también verá los teléfonos, usted puede llamar directamente. En relación con los desahucios, pues yo creo que ha sido la institución del defensor la que, no en solitario, con colaboración de otras entidades, pero desde luego hemos propiciado que hubiera un cambio en la situación importante. No plenamente satisfactorio tampoco, pero ha habido 2 decretos ley y una ley que resumiré diciendo que por ahora, por 2 años, están paralizados los lanzamientos. Establece ahí las condiciones e insta a las entidades bancarias a llegar a un acuerdo con las personas que son deudoras de buena fe. Y hemos conseguido desde la institución que entidades bancarias y bancos dirijan una circular a todos los vecinos que están con problemas para hacer frente a sus deudas hipotecarias, diciéndoles, primero, que no pueden ser lanzados a la calle por la ley y, en segundo lugar, que la caja o el banco adopta un código de buenas prácticas, digo esto porque se llama así, en virtud del cual está abierto a una negociación para ampliar los plazos de esa deuda y reconsiderar esa deuda. Pero vamos a continuar con esa materia. Nos queda tiempo para 2 preguntas, pero hacerlas, por favor, seguidos y breves. Sí, hola, sí, soy Juan Manuel del Rey. Mi pregunta es más que pregunta, sería hacerle una consulta al hilo de lo que ha comentado de inmigrantes legales o ilegales. Le hablo no en nombre de nadie, pero sí haciendo una pregunta por una serie de personas. Digo personas porque no sé, catalogarlos en plan ciudadano resulta bastante difícil, ya que muchos de ellos tienen el DNI español de hace muchos años, un pasaporte argelino actualmente conseguido después de mucho tiempo, de muchas barreras por parte de diferentes países. Le estoy hablando en conjunto de los saharauis, del pueblo saharaui. De algunos de ellos se encuentran en España, y mi pregunta es, dado que empieza a haber quizá problemas para
ser atendidos por seguridad social, de algunos que no tengan trabajo, que sí, pero que sí tienen papeles, de otros que quizá no tienen tantos papeles. Algunos de ellos tienen, como le he dicho, su DNI español, lógicamente anterior al 75, y que de buenas a primeras dejaron de ser españoles sin saber muy bien por qué. Ellos son saharauis, pero claro, es un país que está sin reconocer. ¿Podrían dirigirse a usted o a la institución, al defensor del pueblo, para algún tema concreto que pudieran tener aquí en España? No me estoy refiriendo ya al político suyo en general, que supongo que ahí poco podré hacer, ya que no hace ni la ONU ni nadie más, están allí abandonados, pero los que están aquí sí podrían hacer algo al respecto, o podrían ser como ciudadanos, no sé si españoles, o algunos de ellos, ya le digo que sí, lo fueron. Sí, desde luego que pueden dirigirse al defensor, desde luego, absolutamente, sin ningún problema ni ningún reparo. Y nos llegan asuntos relacionados con España, pero de ciudadanos que no, en este caso pueden ser españoles, como usted ha dicho, con documento de identidad español o no, pero en cualquier caso pueden dirigirse a nosotros en reclamación, en reivindicación, en exposición de unos errores o derechos que tienen, indiscutiblemente. Buenas noches. Me llamo José Luis Huertas y lamento tener que contradecirla de alguna manera en lo que ha dicho usted respecto de los desahucios. Yo pertenezco a la plataforma en contra de los desahucios de Ciudad Real y nada de lo que ha dicho usted se cumple. Se sigue echando a gente de la calle, siguen abusando los bancos de las personas que no están en condiciones de pagar la hipoteca y sigue habiendo personas que incluso el banco le obliga a que pague el IBI o la plusvalía cuando no debe ser así. Las normas que se han hecho últimamente no han mejorado en nada lo que había y lamentablemente vuelvo a repetir que los datos que nosotros vemos día a día no son esos. Yo quería decirle otra cosa y es que me parece que la institución que usted preside es una institución demasiado políticamente correcta. Yo creo que no entiendo por qué se emplea tanto la palabra pelear, hay otras palabras que se pueden emplear, reivindicar, otra serie de cosas que yo sinceramente creo que o bien porque no se les escucha o bien porque no lo hacen, a los ciudadanos no nos llega que eso se haga. Y finalmente me gustaría preguntarle qué opina usted de la situación que tenemos en Castilla-La Mancha, en donde se está reduciendo la participación ciudadana, la democracia y el Estado de Derecho, reduciendo el número de diputados, eliminando el defensor del pueblo. Yo no creo que, porque en lugar de haber un defensor haya 7, y los datos de Castilla-La Mancha lo demuestran, cuando lo hubo, que sobre ningún defensor del pueblo. Somos muchos ciudadanos para un solo defensor del pueblo. Muchas gracias. He comentado en mi intervención, y aunque no le satisfaga, pero lo reitero, que yo no vengo aquí a enjuiciar la labor ni de la oposición ni del Gobierno. Hay unos diputados, hay una asamblea, hay un parlamento y toma unas decisiones y yo no voy a enjuiciar esas decisiones si son mejores o son peores. Me dice usted que la plataforma de los desahucios, yo la respeto. Respeto la plataforma. Hay algunas cosas, algunas acciones de esa plataforma que no me han parecido bien. Pero su labor de defensa de los ciudadanos amenazados de lanzamiento me parece bien y discrepo de lo que usted dice. Discrepo con afabilidad. Yo creo que se han conseguido paralizar muchos desahucios. No he traído los números aquí,
pero se los puedo hacer llegar. Creo que se ha conseguido, y he dicho que no lo he hecho yo personalmente, he hablado de la institución y he hablado además de otras organizaciones que han cooperado, se han paralizado, y creo también que en muchos casos, le puedo también pasar los datos, se ha llegado a acuerdos con familias que estaban en riesgo inminentes de ser desahuciadas, de ser lanzadas de sus casas. Yo, permítame que discrepe de las afirmaciones que usted acaba de hacer. Bueno, pues, desgraciadamente, el AVE... No, es que no tenemos ya tiempo, perdona. Nos queda menos de una hora para estar en Ciudad Real y poder coger el AVE. Yo le agradezco a todos ustedes que hayan venido esta noche y a Soledad Becerril por haber explicado en qué consiste su trabajo. Yo creo que esta noche hemos aprendido algo más de lo que es el Defensor del Pueblo. Les volvemos a citar a ustedes pasados los fríos de diciembre y enero para el 21 de febrero, que estarán aquí Pepa Bueno y José María Izquierdo. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias.